Tengan buenos días todos. La, la semana pasada abordamos el tema de el por qué se estaba predicando acerca del infierno. Y era para demostrar el grande amor que Cristo tiene para con cada uno de nosotros, que dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la verdad que tiene que ser predicada día a día, no es domingo a domingo, sino día a día en todas las iglesias. Cristo es Dios y Dios dio su vida por cada uno de nosotros, porque no había uno que fuese justo o que tuviese limpio o que fuese capaz de perdonar todos nuestros pecados. El único sacrificio que era aceptable delante de Dios era el de Cristo. Y la semana pasada, para serles honesto, yo sentí bastante oposición a la hora de estar predicando. Y al final el Señor nos bendijo. Al final, pues el Señor estuvo con nosotros, como siempre se lo pedimos. Y muchas almas fueron tocadas. La verdad es que si tu alma fue tocada, espero que esta semana haya sido diferente. Y como están hablando ahí en las alabanzas de la paciencia de Dios, Dios ha sido paciente contigo, si todavía no te has vuelto a Él. Pero todo tiene un límite. Tu vida en sí tiene un límite. Puedes morir, la paciencia de Dios va a seguir, pero tú mueres, y si mueres en pecado. Si mueres sin volverte a Dios, sin entregarle tu vida a Dios, como ya hemos predicado en domingos anteriores, ya sabes lo que te espera. Ya sabes cuál será tu fin. Y no es porque Dios sea rígido o sea malo. Dios en su infinito amor y misericordia ha puesto a su Hijo para que nadie, absolutamente nadie, perezca, sino que todos puedan tener vida y vida en abundancia. Vamos a abordar en esta mañana algo que me ponía Dios, que es muy importante, llevando más o menos una secuencia de lo que hemos estado viendo en todos estos domingos, y es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. En una carta que Pablo le escribe a Timoteo, habla sobre el misterio de la piedad, el cual no es cualquier misterio, el cual no es cualquier cosa, sino que algo maravilloso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Timoteo, primera de Timoteo, versículo 3. Versículo 3, si se pudiera, desde el 14, dice así, primera de Timoteo 3, 14, escribiéndole Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, el grupo de hermanos, no el edificio, sino el grupo, el conjunto de hermanos que componen la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia del Dios viviente, dice, columna y baluarte de la verdad. Óigase bien, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué cosa es una columna? Una columna es algo sobre lo cual descansan todas las cosas. Nosotros, si no tuviéramos columna, no podríamos caminar, no podríamos andar. Cuando en una casa la columna de la casa es tan mala, la casa se cae. Entonces, la columna es la que sostiene todo. Y nos dice aquí, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De qué verdad nos está hablando? Y la verdad de la que nos está hablando está en el 16, en el versículo 16. Y miren cómo empieza a decir: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Óigase bien, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria.
recibido arriba en la gloria. Acerca de este texto vamos a estar predicando. Miren cómo Pablo le está diciendo a Timoteo, te doy instrucciones de cómo debes guiarte en la iglesia del Dios viviente, que la iglesia del Dios viviente tiene esta verdad, esta columna, este baluarte, esta verdad. Y la verdad es esta, ¿ok? Que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Nosotros no tenemos ni idea realmente de lo que ocurrió en los cielos, de lo que ocurrió en la persona de Jesús por venir a salvarte a ti, por venir a salvarme a mí. Es decir, lo que nosotros nos podemos imaginar queda cortísimo comparado en todo lo que tuvo que pasar. Y aquí en este texto, para los que les gusta leer la Biblia, prácticamente 1 Timoteo 3:16 es el centro de todo el mensaje que Pablo le quiere mandar a Timoteo. Sobre esto descansa todo lo que está en Timoteo. Oiga bien lo que dice y lo tenemos que volver a leer. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no cualquiera. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Esta es la verdad de la cual nosotros nos aferramos y vivimos cada día como cristianos. Cuando dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, cuando nos habla de indiscutible significa no hay duda, es obvio, es más que evidente, que por favor no te quepa la menor duda. Esto que te voy a decir, grande es el misterio de la piedad. Es decir, no tienes idea de lo grande que es ese misterio de la piedad. No tienes idea de lo grande, grandísimo, podríamos decir. A Pablo le pudo haber puesto grande, grandísimo es el misterio de la piedad. Cuando nosotros invitamos a alguien, a mí me ha pasado y le digo, si querés nos acompañás a la escuelita, y entonces me dice, está bien, no sé qué idea se le puede poner a la gente cuando nosotros hablamos de la escuelita, ¿verdad? Entonces cuando ya nos acercamos y la gente entra y se queda aquí, dice, esto no es escuelita, esto es escuelota. Y comienzan y entonces ven una parte aquí, ven la parte de arriba y andan y se quedan asombrados, ¿verdad? Esto para la gloria de Dios, pero lo que les quiero decir es, cuando algo es grande, nos llama la atención. Nos llama la atención. Y debemos de ponerle mucha atención a este misterio de la piedad. Es decir, es grande, no es cualquier cosa. No podemos minimizarlo. Tenemos que darnos cuenta de la grandeza que hay en ese misterio de la piedad, del amor de Dios para con el ser humano, con tal de salvarlo. Con tal de salvarlo. No crean que, a ver, Jesús, vas a tener que ir a morir por esta. Sí, ya voy, porque sé que voy a resucitar y que no va a pasar. No. Hubo una separación entre Jesús y su Padre por culpa de tu pecado, porque Él cargó con todos nuestros pecados. Y todo eso lo hizo por amor. Todo eso lo hizo por amor. No mandó a un ángel, no mandó a un arcángel, mandó a su Hijo unigénito a morir por todos y cada uno de nosotros. Indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Cuando Pablo dice grande, significa no cabe en mi mente, no lo puedo entender, no sé realmente, me lo imagino de cierta forma, sé que puede llegar hasta dónde, pero realmente va más allá de lo que yo puedo entender. No es pequeño, no es cualquier cosa, sino que es algo que merece que lo analicemos, no pasarlo por alto. Y como se predica en todas las iglesias el sacrificio de Cristo, ya estamos tan acostumbrados a escuchar eso, que cuando escuchamos que Cristo fue clavado en la cruz por culpa de tu pecado, lo sientes como algo normal. No, haz un alto en tu camino, despierta, date cuenta que el hombre, el ser humano más justo que ha habido en la tierra, Dios hecho hombre, murió por ti. ¿Quién muere por ti? ¿Tu pareja? ¿Tu padre? ¿Tu hijo? Nadie. Él murió por ti. Él murió por ti. Piedad es la virtud que se traduce en acción impulsada por el amor o por la compasión que se siente hacia el otro. Eso es piedad. Y el misterio de la piedad es grande porque realmente no cabe en la mente, no cabía en la mente de los judíos de aquel momento, los fariseos, los saduceos, no cabía en la mente de los griegos, que eran grandes estudiosos, cómo Dios pudo dejar su trono de gloria y venir a hacerse hombre. No, eso, estás loco. Eso no puede ser así, eso es imposible. Que Dios vino y tomó la forma de hombre. Anda a buscar a quien predicarle eso. Por eso es que para muchos es una locura el evangelio, pero para nosotros es poder.
Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para muchos en su tiempo era una locura, pero para nosotros no es una locura. Bendito evangelio. Bendito evangelio que Jesucristo, Dios hecho hombre, murió por nosotros para perdonarnos nuestros pecados a todo aquel que cree. Dice la palabra, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando habla de misterio, no creamos que es algo que está ahí, es súper escondido. ¿Estuvo escondido para quién? Estuvo escondido para las personas antes de que viniera el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no sabían cómo iba a pasar esto. Pero una vez que vino el Señor Jesús, vino a relevarlo realmente, a revelarlo realmente cómo era. Dice, Dios fue manifestado en carne. Óigase esta verdad sobre la cual está fundada la iglesia y debería estar fundada tu creencia en Cristo. Dios fue manifestado en carne, no cualquiera. Nosotros somos cualquiera, pero el que fue manifestado en carne en la persona de Jesús fue Dios. Dios fue manifestado en carne. Miremos lo que nos dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesús era en el principio con Dios. Y miren lo que nos dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo fue hecho carne. Jesús fue hecho carne. Fue hecho carne porque no había otra manera de que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Dios ya había mandado a todos los profetas, había mandado su palabra, y aún así el mundo seguía en su camino de pecado. Era necesario que viniera el Señor Jesús para poder perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único camino. Solo por Él podemos ir al Padre, por nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida. Nada más nos lleva al Padre más que solamente Él. Solamente Él y solamente Él. Solamente Él. Tus buenas acciones, como te dijimos el domingo pasado, ponlas aparte. Que dejaste de pecar, ponlo aparte. Que frecuentas la iglesia, ponlo aparte. Si tenemos acceso al Padre, solo es por medio del Señor Jesucristo y por nadie más. Nos sigue diciendo esto de que Dios fue manifestado en la carne. ¿Se acuerdan de Felipe cuando le dijo, Padre, Señor, muéstranos al Padre? En Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que ha conocido al Señor Jesús, conoce a Dios. Conoce a Dios. Entonces, Dios fue manifestado en la persona de Jesús aquí en la tierra. Miren qué privilegio el que tenemos nosotros los seres humanos. Que Dios, el que creó el universo, que Dios, el que sostiene las estrellas, el que sostiene el sol, el que manda el aire para acá, para allá, el que le dice a las olas del mar, hasta aquí llegarás y de ahí no vas a pasar. Ese Dios que tiene el control absolutamente de todo, tomó la figura de uno de nosotros. Tomó la figura de un hombre. Y no para enseñorearse de los hombres, sino para humillarse y poder así cargar con la culpa de todos nosotros. Con la culpa de todos nosotros. Colosenses 1:15, hablando de lo mismo, de que Dios fue manifestado en carne, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese que creó todas las cosas y que son para Él, se hizo hombre. Se hizo hombre. Tomó la imagen de un hombre de la raza pecadora. Y cualquiera hubiera dicho, Dios hizo hombre, sí. Dios hizo hombre. No lo puedo creer, no lo puedo entender, sí, Dios hizo hombre. Filipenses 2 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Es decir, yo soy Dios, ¿cómo me voy a hacer hombre? Si yo te digo a vos, a ver,
sos el jefe de esta área, ok, también como jefe te pones una oficina, esto y lo otro, y te digo, anda a barrer. No, yo soy el jefe. ¿Cómo puedo ir a barrer? Anda a lavar los trastes. ¿Cómo se te ocurre que voy a hacer eso? Dice aquí, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante al hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto hizo el Señor Jesús. Siendo Dios, no estimó la forma de ser como Dios, sino que se despojó de ese mismo atributo de ser Dios y vino a nacer de María. Vino a nacer de una mujer. Vino a sentir hambre, vino a sentir necesidad, a sentir calor. Vino a ser tentado, vino a sufrir igual como todos nosotros los seres humanos sufrimos. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. La muerte que en su momento estaba destinada solamente al más vil de los viles, al peor de lo peor, a la lacra de ese momento, a lo más despreciable. Él vino a morir en esa cruz. ¿Sabes por qué? Porque eso eras tú y eso era yo, lo más despreciable. Y Él puso su mirada ahí, en lo más despreciable de este mundo, para venir a salvarlo, para venir a dar su vida. Es ahí donde Pablo viene y dice, indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Como yo, dice Pablo, siendo un pecador, perseguidor de la iglesia, asesino, pude recibir la gracia del Señor y ser salvo. Algo que no me lo dio la ley, algo que no me lo dio la justicia propia, algo que no me lo dio el cumplimiento de leyes de hombre, no, sino en su misericordia Dios me salvó. No puedo entender esto. ¿Qué vio Dios en mí? ¿Qué ve Dios en ti? Realmente, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? Ponte a pensar. ¿Cuántos pecados cargas? Sin embargo, Dios en su misericordia te ha traído al día de hoy aquí. ¿Para qué? Para que escuches su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios para salvarte. Porque no quiere la muerte del que muere. El más interesado en tu salvación es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Entonces Dios fue manifestado en la carne. Dios se humilló al manifestarse en la carne. Eso nos está diciendo Pablo. Esto es realmente grande, grande, grande. Y no solamente fue manifestado en carne, sino que una vez que fue manifestado en carne, Él fue justificado en el Espíritu, nos sigue diciendo. Fue justificado en el Espíritu. Cuando el Señor Jesús nació, ¿quién vino a anunciar el nacimiento del Señor Jesús? El ángel Gabriel se le apareció a María. En Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Fue justificado en el Espíritu. En su bautizo descendió el Espíritu Santo cuando lo estaban bautizando, siempre en el libro de Lucas, en el Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tenemos dos eventos en la vida del Señor Jesús que nos demuestra que fue justificado en el Espíritu cuando anunciaron su nacimiento, también cuando vinieron los ángeles y vinieron a decirle gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque lo que había sido prometido ya hoy es dado, es el Hijo. Y en la transfiguración vemos también como dice en Lucas 9:29, entre tanto que oraba el Señor Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Por qué? Porque estaba ante la presencia de Dios. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías.
¿Y saben cuándo más era justificado en el Espíritu? Aún en su aprehensión, cuando lo llegaron a traer y entonces le dijeron, ¿a quién buscan? Jesús Nazaret. ¿Y qué dijo él? Yo soy. Y cuando dijo él, yo soy, ¿qué pasó? ¡Bum! Cayeron para atrás los soldados que lo andaban buscando. Solo con decir yo soy, hasta ahí podemos ver cuán lleno estaba el Señor del Espíritu de Dios, cómo estaba Él. Y ahí podemos ver cómo está siendo no solamente manifestado en carne, sino también justificado en el Espíritu. Nosotros tenemos, ahora que tenemos la Biblia, tenemos realmente la palabra de Dios y podemos ver cómo el Señor Jesús había sido anunciado desde hace mucho tiempo. Los profetas anhelaban conocer a este Señor Jesús. Los reyes deseaban conocer a este Señor. Deseaban conocer en la venida del Señor. Para nosotros fue dada esa venida del Señor y hoy nos podemos gozar. Nos podemos gozar de que vino, porque no vino como ellos esperaban. Ellos esperaban que viniera como un rey poderoso, un rey portentoso, que viniera a vencer a todas las naciones y a sacar adelante a la nación de Israel. ¡No! Nosotros no somos de la nación de Israel y el Señor nos ha sacado adelante. ¿Por qué? Por su infinito amor y su infinita misericordia. Por eso es que le damos gloria y le alabamos y le bendecimos, porque se fijó en nosotros que no somos nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Israel? Absolutamente nada. Pero Dios ya había dado su promesa a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, ahí estábamos incluidos nosotros. ¿Quién lo iba a saber? Nosotros, nadie, ni el pueblo de Israel, pero el Señor sí lo sabía. El Señor ya tenía su disposición para eso, para salvarnos. Por eso es que grande este misterio de la piedad. ¿Hasta dónde abarca? ¿Quién conocía a Nicaragua en ese momento? ¿Quién conocía a Carazo? Tal vez ni existía. Pero los ojos del Señor estaban puestos en tu persona y en mi persona el día de hoy. ¿Por qué? Porque para Él no existe futuro, para Él es presente, todo es presente. Él conoce absolutamente todo, absolutamente todo. También nos dice la palabra visto de los ángeles, visto de los ángeles. En su nacimiento, como les decía, en Lucas 2:13, dice que 2:13 al 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque aquel que había sido anunciado hoy está entre los hombres. En la tentación dice que también el Señor cuando fue tentado y le dijo, apártate de mí, Satanás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces él fue visto por los ángeles. Y en Isaías 6 nos declara, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Quiénes estaban ahí? Los serafines, los ángeles estaban ahí alrededor de él. Entonces los ángeles dan testimonio realmente de nuestro Señor Jesús. Y es grande ese misterio de la piedad del Señor. Es decir, no logramos nosotros entender cómo Él, ese que nos dice Isaías, santo, 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 se pudo rebajar hasta la figura tuya y hasta la figura mía. Es algo inconcebible para la mente humana, pero posible para Dios. En su infinito amor, Él lo hizo posible. Él lo hizo posible y lo hizo realidad, porque es una realidad. El Señor Jesús dejó los cielos de gloria, nació como un bebé indefenso, vivió hasta los 30 años, como todos nosotros, dedicó 3 años a andar predicando su palabra, el evangelio de las buenas nuevas, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el mismo y Él quería que todos se acercaran a Él, que todos le conocieran, porque aquel que le conoce le ama, y aquel que le ama le va a seguir, y aquel que le sigue realmente
va a tomar la cruz y va a vivir como Él vivió. Y va a vivir con Él por toda una eternidad, porque todo aquel que en Él cree no muere, sino que tiene vida eterna. Y eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Fue predicado a los gentiles. Fue predicado a los gentiles, nos dice Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, algo que nunca se pensaba que iba a pasar. ¿Por qué? Porque este Dios que nosotros hoy tenemos aquí en la palabra, este Dios que está presente en tu vida y en mi vida, ¿sabes qué? En aquel momento se relacionaba solamente ¿con quién? Con el pueblo de Israel, con los judíos. Y los judíos se habían adueñado de este Dios y creían que todas las demás tribus, todas las demás naciones no tenían nada que ver con ese Dios y lo llamaban perros, así lo llamaban a los demás. Y lo llamaban gentiles y no tenían acceso a Dios solo a ellos. ¿Por qué? Porque la bendición viene para el pueblo de Israel, decían ellos. Mas no sabían que Dios en su infinito amor y misericordia, y como dice Pablo, grande, grande es ese misterio de la piedad. ¿Y Pablo qué? Pablo es el predicador de los gentiles. Pablo viene y dice, no es solo a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios quiere llegar más allá, Dios quiere salvar más allá. Dios no se va a limitar en un pueblo. ¿Por qué? Porque todo es creación de Dios y Dios quiere salvarlos a todos. Entonces, en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y cuando sea predicado el evangelio como está siendo predicado hoy en muchas iglesias, en muchos lugares, ¿sabe qué? Entonces vendrá el fin. Entonces, si te das cuenta que hoy la predicación está en acceso a YouTube, en acceso a las redes sociales, en acceso a la televisión, en acceso de que ahora hay incluso más iglesias que ventas en una calle, ¿sabes qué? Querrá o no, se está predicando de alguna manera el evangelio y ¿sabes qué? Pronto está la venida del Señor. Pronto está la venida del Señor y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es decir, nadie va a poder decir en aquel día, yo no escuché nada. Aún aquel que se rehúsa a escuchar y se llama ateo, has escuchado de la palabra. De alguna manera has escuchado y no puede negarlo aquel día. Y se va a ser predicado ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, y después quiere decir ese entonces, vendrá el fin. Vendrá el fin. Predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles, es predicado a nosotros. Nosotros hoy podemos ser de la simiente de Abraham espiritualmente, pero físicamente no lo somos. Físicamente no lo somos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ¿cómo vamos a ser testigos? Predicando el evangelio, pero no solamente aquí, sino predicándolo con nuestra vida, con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio propio, para que la gente no solo diga, mira qué bonito predica, sino ese es un cristiano. ¿Cuándo comenzaron a llamar cristianos a los cristianos? En Antioquía. ¿Y por qué? Porque vivían de la misma forma que el Señor Jesús. Muchos hoy se pueden llamar cristianos, pero no lo son en la vida práctica. ¿Y de qué sirve eso? Sino que más bien sino más bien que sirve para qué? Para poner en mal el nombre del Señor Jesús. Se dice cristiano y mira cómo vive. Se dice cristiano y mira cómo miente. Se dice cristiano y mira no me paga. Se dice cristiano y mira cómo roba. Se dice cristiano y mira está cachando luz. Se dice cristiano, mira, y no honra a aquel que dice él en quien creer, sino que más bien es afrenta para Cristo. Entonces nosotros, los que nos llamamos cristianos, no es por llamarnos cristianos, sino porque creemos en el Señor Jesús. Y si creemos en el Señor Jesús, debemos tener la convicción de vivir como Él vivió. Él dice, sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros entonces encaminamos nuestra vida a esa vida de santidad diaria. Diaria. No es los domingos, no es los días de reunión, es diario. Es diario. Porque nuestra lucha contra la carne, contra la tentación y contra el mundo es diario. Es diario. Entonces diario debemos levantarnos. En primer lugar, darle gracias a Dios porque nos da vida y pedirle y que nos ayude y nos socorra para poder caminar como Él quiere que caminemos, para que veamos el mundo como Él quiere que lo veamos, para que amemos a nuestros enemigos, para que pongamos la otra mejilla. En la carne nadie quiere ni a nadie le gusta, pero lo que Dios quiere o Dios demanda de su pueblo o de aquellos que le llaman su Dios. Dice Isaías 65:1, fui buscados por lo que no preguntaban por mí, fui hallados por lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre,
heme aquí, heme aquí. ¿Quién de nosotros buscaba a Dios? Huíamos de Dios. Nos hablaban de Dios y dábamos media vuelta. Nos querían predicar el evangelio y decíamos para en otra, más tarde, en otro tiempo, ahorita no. Pero el Señor en su infinito amor y en su infinita gracia estuvo ahí, paciente, persistente, nunca declinó. Su misericordia estuvo hasta el día en que mi persona dijo, wow, Señor, tú eres grande, y caí de rodillas delante de Él. Vi mi pecado. Igualmente en la vida de todos y cada uno de aquellos que han reconocido al Señor y aquellos que todavía tienen un corazón duro y no han reconocido al Señor. Si estás vivo hoy, la misericordia de Dios está sobre ti. ¿Sabe qué? Con el único propósito y la paciencia de Dios de que te vuelvas a Él. No es para que sigas trabajando y haciendo dinero. No es para que sigas estudiando y mañana seas un doctor, un ingeniero, un arquitecto o un abogado. No, no. No es ese el objetivo. El objetivo de la vida de toda persona es que pueda darle gloria a Dios. Y la única manera en que el hombre le da gloria a Dios es realmente si le obedece y vive como Él quiere que vivan. Entonces, si el evangelio ha sido predicado hoy a mi persona, no es para que yo tenga más conocimiento, sino para que yo me revise a ver cómo estoy delante de Dios y ponga en práctica lo que la palabra quiere que yo ponga en práctica. ¿Por qué? Porque como ser humano ando cuecho, ando virado, pero la palabra de Dios, que es recta, viva y eficaz, es la única verdad que hay. Y ante ella yo tengo que ajustar mi vida, no ajustar la palabra a mi vida, sino yo tengo que ajustarme a lo que la palabra dice y vivir como la palabra dice que tengo que vivir, en santidad. Amigos, si es para temblar esto, es para temblar, hermano. Si te dice, sin santidad nadie verá al Señor, revísate. ¿Eres santo? No es para tomarlo a la ligera. Y si no vas a ver al Señor, ¿a quién vas a ver? ¿Vas a ser eterno? ¿Vas a vivir toda la vida en la tierra? No. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué nos dice? Busca la santidad. Ama la santidad. Persigue la santidad. Vive la santidad. Anhela la santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad es apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo, del pecado, de la vanagloria, de la maldad. Apartado para Cristo. Apartado para Cristo. Solo de esta manera vamos a ver a Dios. Sin santidad no se puede. ¿Cristo es santo o no es santo? Es santo. Santo y santo. Y nosotros estamos aquí predicando y los ángeles en el cielo, ¿sabes qué le están diciendo ahorita? Santo, santo, santo. Y estamos predicando y tú puedo estar contando algo y hablando algo de la palabra y los ángeles están diciendo santo, santo, santo. Porque eso es Él. Y Él dijo, yo soy el camino. No dijo, yo le voy a enseñar el camino. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que andar por ese camino, por el camino de Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué edad tienes? 15, 16, 18, 20, 40, 50, 60, 70, 80, no importa la edad que tengas. Lo importante es que sigas y obedezcas al Señor. Grande este misterio, cómo Dios se pudo fijar en ti. Grande este misterio, ¿quién eres tú para que Dios pusiera sus ojos en ti? ¿Quién? Yo por lo menos te puedo decir, no soy nadie. No soy nadie ni no soy nada. Y sabes qué, me di cuenta que no era nadie ni era nada cuando estaba en la cúspide de mi juventud, en la cúspide de mi negocio. Ahí me di cuenta, me fui a pegar contra una pared, ¡pah! Y dije, ¿de qué me sirve todo esto? Con hijos, con familia, trabajo, salud, juventud, dinero, negocio, pero con un vacío más grande que todo eso que te acabo de mencionar. Y el único que pudo venir a llenar ese vacío es el Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Digo, grande es ese misterio. ¿Por qué no me llenó todo lo que te dije? Porque todo eso es pasajero.
todo eso es momentáneo, todo eso no te llena, porque el vacío del hombre no lo llena una familia, no lo llena el dinero, no lo llena un negocio, no lo llena ni la misma vida. El vacío del hombre solo lo llena Dios. ¿Sabes por qué? Y ya te voy a decir, cuando Dios creó al hombre, Dios puso de su Santo Espíritu cuando lo creó. Dios dio del soplo y le dio vida. Y tenía una comunión con Adán. Pero cuando vino el pecado, ¡puf!, se rompió la comunión. Entonces quedó ese vacío. En todo pecador hay ese vacío. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con su Creador. No tiene comunión con su Dios. Y hasta el momento en que por medio del Señor Jesús podemos tener otra vez esa comunión con Él, hasta ese momento entonces comienza a llenarse ese vacío. Comienza a encontrarle sentido a la vida. Y comienzas a ver que como te habían dicho que era la vida, no la es así, sino que la vida es conforme a lo que el Señor Jesús dice y su palabra dice. Y entonces ves que la palabra está contraria a todo lo que dice el mundo. Y te das cuenta de que andabas caminando en sentido contrario y comienzas a caminar según lo que te dice el Señor Jesús y su palabra y comienzas ¿a qué? A tener enemistad con el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo va para allá y tú vas para acá. El mundo va al infierno y tú vas buscando la santidad. El mundo va para la izquierda y tú vas para la derecha buscando cómo hacer la voluntad de Dios. Pero si te llamas cristiano y andas en el mundo, no te trates de engañar, despierta, eres mundano. Perteneces al mundo. Quieres ser cristiano, pero puede más tu carne y no le estás obedeciendo al Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna. Eso no te lo puedo negar. Hay una lucha interna entre la carne y el Espíritu. Pero grande es este misterio. Y nosotros cantamos hace poco, que estaban las alabanzas, ¿verdad? Que Él, estamos en sus manos y ha prometido llevarnos allá, llevarnos al cielo. Que en sus manos podemos descansar. ¿Pero qué significa estar en sus manos? Cualquiera hoy en día dice, estoy en las manos de Dios y haciendo tu voluntad. No, estar en las manos de Dios significa reposar en Él, descansar en Él, confiar en Él. Hay adversidad, sí, pero yo confío en Dios. Hay necesidad, sí, pero yo confío en Dios y no voy a robar, no voy a mentir, me voy a mantener íntegro, puro, santo. Pase lo que pase. Cualquiera dice confío en Dios, pero no todos viven confiando como realmente deberían de confiar. Entonces Él fue predicado a los gentiles. Fue buscado por los que no preguntaban por Él. Nadie buscaba de Dios. Nadie de los de aquí presentes buscaba de Dios, sino que Dios nos buscó a cada uno de nosotros. Nos buscó a cada uno de nosotros y sigue buscando, y sigue tratando, y sigue tratando. Porque el hombre lo que hace realmente es huir de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre vive en oscuridad y no quiere nada con la luz. No quiere que sean descubiertos todo su pecado y toda su maldad. ¿Por qué? Porque me decían ayer que estaba con los jóvenes, dicen que sintieron dirigida la enseñanza. ¿Dirigidas para quién? Que se siente pegado, se siente pegado. Así de sencillo. Yo puedo decir aquí esto, aquello, pero aquello que te tocó no soy yo, es el Espíritu que te está hablando y te está trayendo a la memoria lo malo que has hecho. Entonces la palabra la que te está diciendo, estás mal delante de mí. Estás mal delante de mí. ¿Sabes qué? Enmienda tu camino. En la misericordia de Dios, cada vez que se predica y se te muestra tu maldad, es porque Dios quiere no estarte remarcando tu maldad, sino que te arrepientas y te vuelvas a Él. Que te des cuenta que ese camino no te lleva a nada bueno. Que no te lleva a nada bueno. Creído en el mundo, dice todavía Pablo. Es decir, grande, seguimos leyendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en Él no es condenado, creído en el mundo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Es decir, porque Dios no envió a su Hijo a condenarlo, Dios no envió a Jesús para que dijera, anda a decirle a todos esos pecadores que se van a morir irremisiblemente y van al infierno. No, andale la esperanza. Anda a decirle que lo que ellos se merecen es la muerte, pero muéstrale que en mi infinito amor te di a ti al mundo. ¿Para qué? Para que tú murieras por ello. Me preguntaba alguien ayer de los jóvenes, ¿y Dios no se pudiera haber evitado todo esto? Con quitar el árbol de en medio del jardín del Edén, el árbol de la ciencia, bien y el mal. ¿Qué es más meritorio? Que aquí estemos llenos de todo, que no nos falte nada y que podamos vivir tranquilos. Ay, qué lindo Dios, le digo.
o realmente que el Señor mostrara su amor cuando nos da a Cristo, que como pecadores que no lo merecemos, y nos da lo más precioso que Él tiene, y ahí nos demuestra todo su amor. Su amor no está en el Edén, que no faltaba nada, su amor está en la cruz del Calvario, donde muere por todos y cada uno de nosotros que no merecíamos realmente ese precioso regalo que nos da en la persona del Señor Jesús. Ese es el amor de Dios. Ahí está representado el amor de Dios, en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros amamos esa cruz, por eso es que nosotros amamos a Jesucristo, por eso es que amamos su sangre derramada por todos y cada uno de nosotros, porque sabemos el valor que tiene y no lo vamos a menospreciar. Entonces, Él fue creído en el mundo, y cuando es creído en el mundo, ¿sabes qué ocasiona? Creído en tu persona, creído en mi persona, ocasiona un cambio total. No puedes decir que ahora eres cristiano y vivir de la misma manera. Cuando eres cristiano, ¿sabes qué? Viene a trastornar tu vida, viene a cambiar toda tu vida. Y cuando digo toda, es toda, es decir, desde tu manera de sentir hasta tu manera de pensar, tu manera de vestir, tu manera de actuar, toda. ¿Por qué? Porque ahora lo que quieres es agradar al Señor. Porque antes, con toda tu actitud, con tu respirar en pecado, lo que hacías era desagradar y burlarte de Él. Pero ahora que le quieres agradar, quieres servirle y quieres hacer lo mejor para Él. No porque te lo dice un pastor, no porque te lo dice una iglesia, no, porque en la palabra está cómo te tienes que dirigir. Entonces ahora quieres tú llenarte más de la palabra. ¿Para qué? Para saber cómo agradarle. Para saber cómo agradar y vivir conforme a lo que Él demanda. Entonces en Juan 4:39 dice, nos habla de que fue creído en el mundo, y muchos de los samaritanos, Samaria no era bien vista por los judíos, Samaria era mal vista por los judíos, ¿ok? Y miren lo que dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Aquí nos habla cuando el Señor fue a la ciudad de Samaria a predicarle a la samaritana. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, la samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Que se quedara un día con nosotros. Se quedó 2 días en Samaria, pero no se va a quedar un día con nosotros, está con nosotros por toda la eternidad. Y creyeron mucho más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, ¿quién? Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces ellos creyeron que Jesucristo era el enviado, que Jesucristo era el Salvador del mundo, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso es lo que te falta creer a ti para poder dejar tus pecados. Porque cuando tú creas que Jesucristo es el Salvador del mundo, cuando tú creas que grande es el misterio de la piedad, cuando tú creas que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y que ese Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, cuando eras tú el que deberías estar en esa cruz, entonces tú vas a anhelar y amar y adorar a ese que murió por ti en la cruz del Calvario, y le vas a querer servir. ¿Por qué? Porque vas a sentir tu vida comprometida para con Él. ¿Por qué? Porque dice, contrito está mi corazón para con Él, deseo servirle. ¿Por qué? Porque soy yo el que debería estar ahí y Él murió por mí. Él murió por mí. Pero entonces tú no dejas tu pecado. ¿Por qué? Y me vas a disculpar que te lo diga, pero te lo tengo que decir porque eres un incrédulo. No has creído en el Hijo de Dios. Oyes de Jesucristo, escuchas de Jesucristo, lees de Jesucristo, pero en tu corazón todavía no ha caído al 5. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, dice, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios y murió en una cruz por ti y murió en una cruz por mí. ¿Para qué? Para ofrecernos la salvación, el perdón de los pecados a todo aquel que se arrepiente. En su misericordia. En su misericordia. Aquel guarda del libro de Hechos, en Hechos 16:31, preguntó, ¿qué haremos para poder ser salvos? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué? Tú y toda tu casa. Pero el hecho de creer no es solamente decir yo creo, sino que cuando tú crees en el Señor, como te decía, tu manera de vivir es como la del Señor. Es como la del Señor. Y nos sigue diciendo, recibido arriba en gloria. No solamente es creído en el mundo, sino recibido arriba en gloria. O sea, una vez que el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, el Señor Jesús resucita y asciende a los cielos.
resucita el tercer día y asciende a los cielos. Y es recibido en gloria. ¿Por qué? Porque en primer lugar obedeció al Padre en todo. Le dio gloria al Padre en todo. Y en segundo lugar hizo lo que nadie podía hacer. Salvarme a mí, salvarte a ti, salvar al mundo. Venirse a plantar y decir, todo aquel que cree en mí será salvo. A dar su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Menospreciado por los hombres, azotado por los hombres, muerto por los hombres y recibido en gloria en los cielos por los ángeles y por su Padre, por todo lo que hizo. Dice Hebreo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y podemos ponerlo ahí en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor, a la diestra del Padre en las alturas, intercediendo por ti, intercediendo por mí, porque su obra no terminó en la cruz del Calvario, sino que está todavía arriba en los cielos, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. ¿Intercediendo para qué? Para que nos mantengamos santos. ¿Intercediendo para qué? Para que nos mantengamos en el camino recto. ¿Intercediendo para qué? Para que no te quite la vida si aún no le has conocido. ¿Intercediendo para qué? Para que te dé un día más de vida, a ver si este día te arrepientes. Que te permita escuchar la predicación para ver si por fin entiendes que Cristo murió por ti. Y que dio su vida por ti. Y que grande, grande, grande es este misterio de la piedad. Que hasta dónde llegó el amor y la misericordia de Dios para con tu vida. Y no veas a los demás, ve tu vida. Y no mires tu problema, ve tu vida delante de Dios. Y cómo Dios quiere salvarte, que mandó a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. No le importó nada, es decir, no escatimó nada. No dijo, esto lo doy, esto no lo doy. No, no, lo dio todo, 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 con tal de salvarte, con tal de salvarte. Con tal de salvarte. No escatimó absolutamente nada. Todo lo dio por amor a ti, por amor a mí, para que ninguno de nosotros pereciéramos. No sabes realmente lo que ocurrió en los cielos cuando Cristo vino como persona a este mundo. Vino como persona a este mundo. Sabía lo que venía. Sabía lo que venía. Era la misión que le había delegado el Padre. Y nunca se echó para atrás. Siempre fue valiente. Siempre fue valiente. Y todavía dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo. Nadie me la va a quitar, yo la pongo. ¿Y sabes por quién la puso? Por ti. Y la puso por mí. La puso por mí. Fue recibido en la gloria. El Salmo 24:7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vosotras puertas eternas. Está hablando del cielo. Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente Jehová, poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, recibido en gloria en los cielos. Grande este misterio. Cómo Dios hizo hombre, se humilló, murió en la cruz, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Muchos no lo entienden, pero los que lo entienden ahora pueden gozar del Evangelio en su vida y viven en santidad y viven en obediencia y viven amando y viven deseando cada día más del Señor. Y viven en esta tierra para Cristo porque el Señor les ayuda en cada una de las etapas de la vida que pasamos, porque como cristianos tenemos sufrimiento, como cristianos tenemos dolor, tenemos necesidad. No crean en aquello de que
acepta a Cristo y tu problema se acaba. No, chiquito, acepta a Cristo y tu problema sigue. Nada más que ahora vas con Cristo y Él te ayuda en cada momento. Antes estabas solo y antes era morder el leño solo y aguantarlo solo. Y no solamente eso, que también te vas al infierno después de aguantar problemas. Aquí no, acepta a Cristo, cree en Cristo y ¿sabes qué? Tus problemas van a seguir, pero ahora vamos con Cristo de la mano. Vamos con Cristo de la mano y eso es lo importante que nosotros debemos de tener. Porque si estamos realmente con Cristo, como decía, somos más que vencedores. Aquel que entender esto del misterio de la piedad, como dice Pablo, grande es este misterio de la piedad. Y difícil de entender, difícil de aceptar, difícil de lograr asimilar. Conozco un hermano que le costó años entender esto. Oigan lo que les voy a decir. Conozco un hermano que les costó años entender esto. Es decir, sabía la palabra, interpretaba la palabra, había escuchado del evangelio y él decía, lo que yo no logro entender, lo que no logro encajar, el ego que no me logra poner ahí o el del rompecabezas, es que Dios haya muerto por los pecadores. Eso no lo logro entender. Y miren, pasó años, óigase bien, años, hasta que vino Dios y lo humilló. Y vino Dios y le mostró que no era nada. Y vino Dios y en su misericordia lo esperó todo ese tiempo y lo salvó. Pasó todo el tiempo conociendo la palabra, pero no le brillaba. Y en un momento, plip, le brilló de que Cristo era Dios y que había dado su vida por él. Y en ese momento cayó rendido ante los pies de Cristo. Porque todo aquel que llega a entender ese sacrificio, no le queda de otra que caer postrado ante él y decir, grande, grande, grande eres, Señor. Y no tengo cómo pagarte todo lo que has hecho por mí. No tengo, lo mínimo que puedo hacer, Señor, es ir caminando a tu lado en obediencia. Y Él nos promete que la salvación no queda ahí en la cruz del Calvario, que perdonó nuestro pecado y que ahora no. Él nos promete algo sumamente más grande. ¿Y qué es lo que nos promete? ¿Ok? Que a la medida en que vayamos caminando con Él, más nos vamos a ir pareciendo a Él. Más nos vamos a ir pareciendo a Él. ¿Por qué? Porque si Él es santo, entonces nosotros vamos caminando hacia la santidad también. Y entonces la Escritura viene a formar parte de nuestra vida y comenzamos a caminar según la palabra. Y cuando comenzamos a caminar según la palabra, entonces nuestra vida ha sido transformada por el Evangelio, ha sido transformada por el Espíritu Santo. Hemos tenido un nuevo nacimiento, no por hombre, sino por el Espíritu. Y aquellos que han tenido un nuevo nacimiento realmente gozan de la misericordia de Dios y gozan también de muchas promesas que el Señor ha dejado. ¿Para quién? Para aquellos a quienes les obedecen. Aquellos a quienes les obedecen. Y por eso que nosotros decíamos, en Cristo somos más que vencedores. Muchos ocupan esta frase, ¿para qué? Para enfrentar un problema, para ir a pedir trabajo, para una enfermedad. Que no. Oigan lo que realmente dice en Romanos 8. Romanos 8 nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Por favor, desde el 28. Romanos 8 desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando hablamos todas las cosas le ayudan a bien, no creamos que es que te la vas a pasar tranquilo, no. Sino que todas las cosas malas que pasan en tu vida, entiende de que Dios tiene un propósito. ¿Para qué? Para irte más bien moldeando para que tengas un carácter como el de Jesucristo. Pero si tú entiendes que todas las cosas que te pasan te ayudan a bien, si todas las cosas malas que te pasan te ayudan a bien, entonces tú no las vas a ver malas, sino que las vas a ver como es algo que Dios mandó y lo tengo que aceptar. Como dijo Job, recibiremos solo lo bueno y lo malo no. Todo lo manda el Señor. Entonces dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Y en el 31 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, no escatimó, oigan, este es el misterio de la piedad.
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? No son las cosas terrenales, sino todas las herramientas para que nosotros podamos caminar en el caminar cristiano día a día y poder morir en santidad o morir en el Señor. Y decir como Pablo, he peleado la buena batalla. He ganado. He ganado. ¿Por qué? Porque he caminado siempre en la fe. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El Señor es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede, ¿por quién? Por nosotros. ¿Dónde? Allá en la gloria, donde fue recibido por los ángeles, donde fue recibido en los cielos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquel que está unido a Cristo en amor. Pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por lo que yo hago. ¿Por qué soy más vencedor? ¿Por qué soy más que vencedor? Por medio de aquel de quien me amó. Él es el que me ayuda a vencer ¿qué? El pecado, la tentación, el mundo, el yo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y grande es el misterio de la piedad, que nada, aquellos que han creído en Él, los podrá separar del amor de Cristo. Van a mantenerse firme con Él, no por lo que ellos están haciendo, sino por lo que Él ya ha prometido en su palabra, y porque su palabra se cumple. Porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, será eterna y siempre se va a cumplir. El que creyere será salvo, mas el que no, ya ha sido condenado. Pero el que creyere, dice, el Señor lo va a guiar. El Señor, aún en la necesidad, miren lo que nos dice aquí, ni la muerte lo va a separar del amor de Cristo, ni la vida. Es decir, cuando te mueras estarás con el Señor. Y la vida, ¿qué significa cuando dice la vida? Es decir, vas a seguir viviendo, el Señor te va a guardar en todo tu tiempo de vida. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el porvenir que no sabemos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el gran misterio de la piedad, que Cristo Jesús es Dios y se hizo hombre por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros no pereciéramos por toda una eternidad en el infierno, sino para que tuviéramos vida con Él en los cielos. El mundo no lo entiende y, como les decía, el testimonio de este hermano conocía la palabra, pero nunca le daba el clic como el Señor. Dios se había hecho hombre y había muerto por los pecadores. Lo leía y no lo entendía, porque esto no es de entendimiento humano, sino que es algo espiritual. Y solo el Espíritu nos puede hacer entender esto. Y cuando el Espíritu lo hace entender, nadie te lo puede quitar de tu corazón. Queda ahí clavado, aferrado, y de ahí nadie te puede sacar. ¿Por qué? Porque ha creado una convicción en tu vida. Y esa convicción va hasta el día en que te mueras, estar contigo por toda una eternidad en la gloria con el Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y meditemos un poco de que nada nos va a poder separar de este amor del Señor Jesús, porque es más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. Padre, es más ancho que el mar, Señor. Está más allá de los cielos, Señor, porque nosotros podemos ver el primer cielo, Señor. Padre bendito, pero tu amor está más allá, Señor. Es incalculable, Señor. No tiene límites, Señor. Si hay algo que no tiene límites es tu amor, Señor, y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias te damos porque en tu infinito amor, Señor, nos has dado a tu Hijo amado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ninguno de nosotros lo merecemos, Señor. Y tú nos has dado ese precioso regalo, Señor. Y sabemos, Señor, que lo que hemos creído, Señor, nunca vamos a estar solos, Señor.
sino que tú estarás con nosotros todos los días, Señor. Padre, y nada nos podrá separar, Señor, de ti, Señor. Amado amigo, si tú todavía no has creído, cree. Cree porque no hay otra verdad en el mundo como esta. Es la única verdad. El mismo Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente es de la verdad. De ahí todo lo demás es ilusorio, es falso. Solo por medio de Cristo podemos ir al Padre. Gracias te damos, Señor, por ese misterio de la piedad, ese misterio de tu amor infinito, Señor, para con esta raza pecadora, Señor. Nada, nada, nada nos podrá separar de ese amor del cual tú nos has dado, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Tengan buenas tardes, el Señor los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Estoy a sus órdenes por cualquier cosa.